Raúl Cervantes renunció ayer, presentó ayer su renuncia como Procurador General de la República, dijo, para facilitar el proceso de la Fiscalía General Autónoma. Sin embargo, después de su renuncia, más bien lo que sigue habiendo, a pesar de que ese movimiento de ficha que supone su renuncia mueve las dificultades alrededor del nombramiento y la construcción de la Fiscalía. A pesar de eso, lo que hay o lo que deja su renuncia por lo pronto es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a incidir o no en la construcción y en el nombramiento del nuevo fiscal? Estas son algunas de las preguntas que están hoy en el ambiente. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista. Y si me acompaña, vamos a ver unos datos sobre las declaraciones que han rodeado su salida de la PGR para llegar aquí a nuestra mesa a tener en nuestro debate de hoy con dos aspirantes justamente a fiscales anticorrupción y uno de los representantes que más ha empujado el grupo de fiscalía que sirva. La renuncia de Raúl Cervantes a la PGR es un buen reflejo de la inestabilidad en la Procuración de Justicia al producirse a menos de un año al frente de la Procuraduría y deja una larga lista de pendientes, entre ellos algunos de los casos más sonados de corrupción. La dimisión es también una muestra de que persiste una fuerte politización de la justicia que, por ejemplo, ha impedido el nombramiento del titular de la nueva Fiscalía General Autónoma y de la Fiscalía Anticorrupción. La pregunta es, ¿por qué renunció Cervantes? El extitular de la PGR reclama haber sido usado por algunos legisladores como coartada para no aprobar leyes para la integración y funcionamiento de la nueva Fiscalía. El presidente Peña Nieto dijo que la renuncia busca dejar de ser el centro de la discusión sobre la Fiscalía. En efecto, Cervantes ha estado en el centro de la polémica sobre la Fiscalía por tener pase automático para ocuparla desde la PGR y criticarse que llegaría ahí para cuidar a la actual administración de acusaciones futuras de corrupción. Incluso, como reclamo por maltrato público, fue bautizado en redes sociales como fiscal carnal del presidente. ¿Qué pendientes deja? ¿Cuál es el estado de la PGR? ¿Puede subordinarse la nueva Fiscalía a los tiempos electorales? Posiciones. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no hay condiciones para designar al nuevo fiscal general, por lo que estimó que ese nombramiento deberá concretarse después de las elecciones de 2018. Dijo que lo que no se puede hacer es apresurarse a definir un fiscal por razón de la presión política y más en este clima de gran polarización. La definición de un fiscal no puede estar secuestrada por la efervescencia política. No obstante, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que la renuncia ayudará a elegir el nuevo fiscal general, aunque no precisó fechas para hacerlo. Raúl Cervantes dijo al renunciar que algunos legisladores y políticos han utilizado su nombre y sus supuestas aspiraciones como una excusa para ellos de no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en México. La renuncia del procurador Raúl Cervantes obedece a su incompetencia para resolver los escandalosos casos de corrupción de gobierno, afirmó el coordinador del PAN en el Congreso, Marco Cortés, entre los cuales citó los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, la corrupción de los exgobernadores priistas Javier Duarte y Eugenio Hernández. Arrancamos con opiniones encontradas. En efecto, ayer más o menos a esta hora ya corría la noticia de la renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, diciendo que lo que buscaba era facilitar con ella el proceso para la Fiscalía General de la República. De eso vamos a hablar hoy. ¿Realmente lo facilita o no lo facilita? ¿Qué se puede esperar? ¿Da seguridad o lo que genera esta renuncia es mayor incertidumbre? Pues en una institución clave, la Procuración de Justicia, quizá una de los mayores talones de Aquiles de la vida institucional de este país. Muchas gracias, Ricardo Peralta. Tenemos a dos aspirantes que se conservan buscando el cargo ya por más de un año. Uno de ellos, Ricardo Peralta, como siempre, un placer. Muchas gracias, Pepe, es un gusto. De verdad. Muchas gracias, encantado. Con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Y Edgardo Flores Campbell, como siempre. Gracias por el espacio. Gracias por tenernos a los dos aquí. Ya más de un año buscando la Fiscalía Anticorrupción. Se mantienen todavía dentro de los corredores. Marco Fernández, como
como siempre, un placer tenerte, usted ya lo conoce, de la Escuela de Gobierno del TEC y además de México Evalúa. Arranco contigo rapidísimo. A ver, Cervantes dijo que se iba para facilitar el proceso de la Fiscalía General Autónoma. ¿Le crees o no le crees? Esa es la razón por la que desde tu punto de vista se fue. Y si es así, ¿crees que sí facilita su salida o no? No creo que se haya ido por esa razón, pero espero que realmente se abra la ventana de oportunidad para una discusión amplia del nuevo modelo de Fiscalía General que necesita el país. Creo que se va en un contexto de profundo desgaste que fue desde su inicio del nombramiento, por los cuestionamientos que distintos miembros de la sociedad civil y de la clase política hicimos sobre el perfil, porque más allá de su conocimiento jurídico, pues las credenciales partidistas en un momento de exigencia para evitar la politización de la justicia fue uno de los puntos nodales del escepticismo respecto a su nombramiento. Y se va o sea, ¿se hartó? Yo dijo, ya estoy interpreto, tan desgastado que pues vaya. Mira, creo que las críticas, y seguramente mis colegas así lo podrán también atestiguar como destacados abogados, las críticas a la falta de resultados de su gestión y en general de la institución ya por mucho tiempo. O sea, no solo en el ámbito de la corrupción, sino en distintos ámbitos en donde vemos que lamentablemente el común denominador es la impunidad respecto a los delitos que se cometen tanto del orden federal como del orden local. Así como está en mal estado la Procuraduría General de la República, pues así observamos el resto de los ministerios públicos en las entidades federativas. A ver, Ricardo, ¿por dónde te inclinas tú? ¿Por la falta de resultados, por el desgaste que en efecto sufrió Raúl Cervantes con una crítica permanente desde la sociedad civil? ¿O si le crees que quiere servir al país y que si él es un obstáculo, pues mejor se quita para que el argumento sobre el pase automático ya no esté en el centro, digamos, del bloqueo para el nombramiento y la construcción de la Fiscalía? Yo creo que es una fusión de los tres motivos. Yo creo que la salida de Raúl Cervantes de la Procuraduría abre la puerta a la discusión que estamos esperando, no solamente... Entonces sí tiene razón. Si sí abre la puerta, entonces... Se abre la puerta a la discusión porque hubo una gran discusión y una gran confusión. El tema de la gran discusión era el pase automático, cuando el tema de fondo... pero era la discusión del 102 constitucional y el diseño de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que por cierto no tenemos. Pero hoy entra otra discusión muy importante, que es la codificación penal. Hoy no es posible que tengamos un delito tipificado y con una penalidad diverso en un Estado de la República, otro en el Código Penal Federal, y eso lo tenemos que unificar. Es otra parte de la discusión. La discusión va para largo. Yo creo que se le tiene que dar esa certidumbre a la ciudadanía de que la ley orgánica de la Fiscalía General de la República no es un tema menor. Yo creo que esto merece mucha mayor discusión. Yo alguna vez comentaba en algún programa donde incluso coincidí con Marco, que creía yo una ingenuidad pensar que en menos de 2 meses, que es lo que dura este periodo, se va a poder discutir una ley tan profunda y tan importante como en principio la reforma constitucional y en segundo término la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. No da tiempo. Porque el siguiente periodo, que es el último, estamos en un año electoral. Y hoy, si lo estamos viendo, que no se está tomando en consideración el tema más importante que tenemos en el país por resolver, que es el tema de la corrupción, de los nombramientos del fiscal anticorrupción y de los magistrados, pues mucho menos se podrá tener el tiempo suficiente como para nombrar al fiscal y mucho menos el diseño y aprobación de la ley orgánica en su momento. Ahora, en cualquier caso, Edgardo Flores Campbell, como inició este periodo, fue la oposición diciendo... no al pase automático, no al fiscal carnal, incluso así no vamos a abrir el periodo. Esto, desde luego, sí quita un argumento. Sí quita un argumento porque el pase automático de Cervantes ya no está sobre la mesa. Tienen que mover ficha y además se fue haciendo una advertencia y la advertencia es, señores, algunos legisladores me han utilizado para... Que tiene razón, para evitar legislar. Sí, yo creo que el pase automático o la eventual reforma al 102 constitucional está pendiente todavía, independientemente de que no se trate de la persona que ostenta o que venía ostentando hasta ayer, previo a su dimisión, la Procuraduría General de la República. Yo sí estoy convencido de que, de nueva cuenta, los senadores están ante una oportunidad histórica de poder discutir quizá a fondo y abordar el tema desde todos sus ángulos. Coincido con Ricardo
de que la salida del procurador atiende a una cuestión multifactorial, pero a mí lo que realmente me preocupa y lamento es la anteposición de la lógica de intereses partidistas, digamos, que genera un encono en las fracciones parlamentarias de los grupos parlamentarios en el Senado y que no se haya podido dar paso. Y lo que más lamento no solo es el video de Andrés Manuel donde dice que pues no, ya los mandaron hasta el próximo año. Básicamente dice que él también quiere poner su fiscal a modo. Y lo que dice ayer y que ustedes no existen. Entre otras razones. No, sí, somos candidatos eternos permanentes, aquí andamos entre que de cachirules y haciendo el caldo gordo, ¿no? Pero en apego a una regla mínima elemental de cortesía institucional tampoco nadie nos dice nada, ¿no? Y quienes sí venimos a poner nuestras humildes capacidades al servicio del país, de México, alquilarnos, puede servir desde la Fiscalía Anticorrupción, pues estamos, como decía hace rato, en el limbo, estamos nonatos, no, como sea. Y lo que sí también lamento es que el propio presidente de la República se meta también al juego, como secundando a López Obrador, donde, bueno, pues vienen elecciones, vamos considerando que el fiscal y eventualmente los fiscales satélites, ¿no? Entiéndase anticorrupción, derechos humanos y electoral, pues sean después de las elecciones, ¿no? A mí lo que no me deja de impresionar, y con cierta indignación te lo digo, es esa laxitud, esa ligereza de decir, primero está la agenda electoral, ya llegó, ¿no? Es que en el fondo es mezquindad electoral. Ajá. En el fondo coincido con los colegas, a ver, ya están los señores legisladores pensando en cómo se van a colocar, si son diputados como senadores o en una presidencia municipal, los senadores viendo a ver si van a ser candidatos a una gubernatura y demás. Y que los asuntos sustantivos como para el país, que esperen. Y a mí me parece que eso es inadmisible en el contexto de crisis de esto. Pero entonces este movimiento de ficha lanza el balón al terreno de los legisladores, y los que antes decían no podemos avanzar porque está bloqueado el camino con el pase automático, pierden ese argumento, sí, ¿o no? A ver, no, es que ese es el punto. O sea, el argumento, como creo que coincidimos en la mesa, es mucho más allá de quién es el titular de la Fiscalía General. ¿Quiénes son el fiscal anticorrupción y los fiscales especializados en las otras materias? Eso lo puede avalar el propio Cervantes diciendo, pues me han parado las leyes. Supongamos que por algún motivo llegara a un acuerdo y nombran al más capaz que considere el Senado como fiscal anticorrupción y al más capaz como el sustituto para procurador. El diseño que enfrentan los titulares de estas instituciones actualmente es de tal deficiencia que por mejor intención que tengan, por más liderazgo que quieran ejercer, la tienen cuesta arriba, porque no hemos generado, por ejemplo, algo mínimo que los colegas que han trabajado en la Procuraduría lo han visto de viva voz. La falta de una verdadera carrera ministerial, la falta de poder capacitar al personal para poder hacer buenas investigaciones, integrar los elementos, y ahora en el modelo de justicia, el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, ser capaces de litigar ante los jueces sus casos. Eso no va a cambiar por mejor liderazgo que tengas. Esas son jugadas muy amplias, o sea, es una cosa mucho más compleja. Pero a ver, la jugada ahorita, frente a este movimiento que pone el manotazo en la mesa de Cervantes, por ejemplo, y no se lo pregunto a Marco, evidentemente, sino a ti, ¿qué esperarías de la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil tiene que le entre, que presione, que exija. Por supuesto, así como las organizaciones de la sociedad civil presionaron con el tema de fiscal carnal, que vuelvo a insistir, yo creo que hubo una gran confusión, una enorme confusión para toda la sociedad civil, porque se estaban personalizando las instituciones, y el problema es un tema institucional. Y eso yo creo que tenemos que hacerlo por un lado. Por otro lado, algo muy importante, son 117 años de antigüedad que tiene la Procuraduría General de la República. Ha tenido reformas cada año la Procuraduría. Los últimos años no hay un solo procurador que haya durado más allá de 2 años. Bueno, él no llegó al año. Así entró, entonces, me parece que el 27 de octubre. Esa debilidad institucional tiene que ver también con un tema de impunidad. Por supuesto, y todos, el país entero está de acuerdo en que se tienen que fortalecer las instituciones legislativamente y operativamente también. Todos estamos de acuerdo. Vuelvo a insistir, la ley orgánica de la Fiscalía tendrá que tener un proceso largo de discusión con las universidades públicas, que hoy lo están haciendo. El próximo 25 de octubre entregarán un primer resultado muy interesante
que de lo que hablaba yo de la codificación y también de la infraestructura humana, legal, no solamente de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, como el resto de las procuradurías. Pero hay un tema todavía más importante, el tema anticorrupción, que yo sigo insistiendo. Si no sacamos adelante el Sistema Nacional Anticorrupción completamente consolidado, ¿con qué cara, con qué valor moral las campañas electorales que están por comenzar van a utilizar esa bandera anticorrupción si ni siquiera tenemos el sistema completamente constituido como lo hemos esperado hace más de un año? No solo no tenemos fiscal anticorrupción, sino no tenemos 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, sí me parece que las fallas y faltas de los señores legisladores son tales que la verdad sí dan ganas de realmente ir y pararse enfrente del Congreso y decir, bueno, ¿hasta cuándo? Porque ya se lo dijimos, tomamos lo que nos pidió Ricardo, fuimos. El día del temblor estábamos en reunión con los señores de Morena, ya habíamos ido con los del PRI, ya habíamos ido con los del Frente, y todo el mundo así se llena la boca diciendo, no, sí, se necesita el Estado de Derecho, no, sí, se necesita la reforma. El PRI diciéndonos, es que no hay condiciones ahorita para una reforma constitucional, salvo el pase automático. Y nosotros diciéndole, oiga, pero usted sabe que la discusión va más allá del pase automático. Sí, pero, híjole, no hay condiciones. Bajo ese escenario, después de estar dándoles propuestas técnicas, los colegas del CIDE van a dar, etcétera, ¿qué más hacemos? No solo no hay condiciones, en vez de eso, lo que hay son exhortos para crear comisiones que investiguen a los presidentes de los partidos al margen del sistema que se viene discutiendo desde hace un rato. Tengo que ir analizando la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República y las perspectivas que abre para la Fiscalía General Autónoma, no se diga para la Fiscalía Anticorrupción. Ya más de 2 años, en un proceso que no acaba de cerrarse. Y me quedé contigo, Edgardo Flores Campbell, y traigo 2 cosas que te pongo sobre la mesa. Justo después de las declaraciones de Cervantes, el presidente Peña dice, yo creo que esto también, igual que Andrés Manuel, nos vamos ya después de las elecciones porque la polarización no va a permitir los consensos. Y 2, hasta un poco enojado con esta actitud de, bueno, están viendo solamente corrupción donde no la hay o donde solamente hay accidentes. Sí, la vimos todos, socavones en todas partes del mundo, ¿no? Exacto. Y si chocan, ¿quién fue el que compró el semáforo? Que se investigue, atribuible a las redes en parte, ¿no? Al activismo, pues, social. Pero mira, sí, es molesto, yo te lo digo con toda sinceridad, ¿no? De manera muy sintética, abstracta, muy concreta. Es molesto que estemos aquí, el compañero Ricardo y yo, y otros candidatos, más que aspirantes, somos legal y formalmente candidatos en un proceso abierto al día de hoy para pretender ser fiscal anticorrupción, ¿no? Y convencido de que a razón de las investigaciones finas, de labores de inteligencia, de contrainteligencia, de insumos que robustezcan un expediente de investigación, una carpeta de investigación lo suficientemente robusta, que no dé lugar a espacios de impunidad y que sea irrefutable por un juez. Esas capacidades que venimos a poner conforme a las bases de convocatoria y nos inscribimos y tenemos ya 1 año de permanentes y eternos candidatos, ¿no? Pues sí me parece que es sumamente molesto, pues, la anteposición de los calendarios electorales o de las agendas partidistas. Yo creo que también producto del hartazgo colectivo respecto a ese tema, que es una también modalidad de corrupción, a mí me parece ya en un exceso. Porque yo sostengo que la política, pues en esencia el hablar es la actividad del legislador, ¿no? La discusión libre de las ideas, pero la político-partidización de los temas sí le viene a dar al traste a varios rubros como en seguridad, en corrupción, anticorrupción y otros. Y no puede ser así, la política tiene que ser concebida como herramienta de servicio, como instrumento de participación ciudadana. Y eso que vemos de Andrés Manuel y eso que vemos del presidente Peña, pues yo creo que en parte es el espacio que van dejando los senadores en la inacción legislativa de abocarse y priorizar en la agenda legislativa el tema de los fiscales y discutirlo y resolverlo. Pero ¿qué diferencia hay entonces, pues, que sea antes o después de la elección? La corrupción es rampante, el binomio corrupción-impunidad, bueno, y yo no sé, luego me dicen, ¿no te parecen mucho? Eran 37 candidatos, quedan 15, 16, ¿no te parecen muchos? Pues es como quieras ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? En un país de 120 millones de habitantes. Pero el proceso está abierto y nadie lo ha cerrado hasta donde sabemos. Bueno, pero fíjate, pues, de lo que estás diciendo hay una cosa que me preocupa mucho, Marco, y es si estas declaraciones y la misma razón que esgrime
Cervantes para irse no hace más que confirmar el nivel de politización de la justicia, porque en efecto, el Congreso hace política, esa es su chamba, tener que construir acuerdos, pero si no está llegando, digamos, a concluir estos procesos, no está más que reflejando la politización sobre una institución, pues que pero no ha sido el diagnóstico. No es solo la politización, sino el profundo desprecio de nuestra clase política a resolver el problema número uno que tiene este país, que es la impunidad. No tenemos una institución que procure justicia correctamente porque hay un montón de defectos en su diseño y en su operación. Y en vez de decir que esto es una prioridad nacional, seguimos empujando el asunto para adelante y haciéndose todo el mundo guaje. En vez de que el señor presidente entienda su estatura que debería de tener como jefe del Estado mexicano para decir, señores, tenemos que entrarle a un debate de esta naturaleza ya. Y empezar justo, pues, por Dios, el PRI es súper jerárquico. Si el señor en verdad pensara que esto fuera una prioridad, animaría a sus compañeros de partido en las bancadas legislativas para empezar a empujar el tema. Y los señores del Frente y los señores del Morena, que nos dijeron en las reuniones que tuvimos que en verdad coincidían en la necesidad de un rediseño integral de la Fiscalía. No hay sentido de urgencia, Marco. No lo hay. Pero si lo tuvieran, estarían honrando su palabra y presionando también desde el Congreso para empezar con el debate. Pero todos, insisto, están en la inacción, todos están pensando en el 2018 y todos estamos siendo víctimas, los ciudadanos, de este cinismo electoral de la clase política. Es que, perdón, Pepe, hemos coincidido, Ricardo y yo, en que hay que trabajar más en el diseño institucional, en la arquitectura de una fiscalía fuerte, más que en la cuestión del fiscal. Más que la persona, hay que atender el central precedente de fortaleza institucional. Pero a ver, ¿los tres están de acuerdo en que hay una especie de actitud de patear para adelante los problemas que no acaban de resolverse nunca? Tú conoces la Procuraduría por dentro, lo mismo tú, por los casos que llevaron, tú desde la Policía Judicial. Federal, sí. Perdón, federal. ¿Se puede seguir, Ricardo, digamos, sin ese sentido de urgencia? Mira, Ricardo, me quedé contigo. El costo de que no es el primer sexenio en el que lo vemos, de la falta de urgencia para entrarle de veras a un asunto que es primera preocupación, decía Marco, coincido, atacar la impunidad a través de instituciones que realmente puedan entrar. Yo creo que las condiciones están dadas hoy. La urgencia es de la sociedad mexicana. Como siempre estamos en la sociedad civil empujando estos temas a que se den desde las universidades. Yo como profesor universitario en la Facultad de Derecho, pues ha sido una gran preocupación. Tenemos este diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto ha sido muy exitoso. Es la primera vez en una universidad pública que se atiende este tema. Creemos que es un tema no solamente vigente en la academia, es un tema vigente en la política. Yo creo que hay toda la posibilidad de que se den estos nombramientos, que se tome la decisión no solamente pensando en la coyuntura política, sino en el beneficio del país. ¿Tienes esperanza de que sea antes de que termine este periodo? Por supuesto. Sí, porque el próximo nombre que sí. Claro, el próximo está perdido porque se van todos a campaña. Si se nombran al fiscal anticorrupción y se nombran a los 18 magistrados, es la primera ocasión en el país que se va a enfrentar la justicia contra el poder. Así lo va a percibir la sociedad civil. Además, ¿qué está pasando en nuestro país? Hay más escándalos que Estado de Derecho, alguna vez lo comentábamos, más escándalos que Estado de Derecho en este país. Y es momento de que sea al revés, que el Estado de Derecho sea el que reine en el territorio nacional. Tenemos un cártel, muchos cárteles de la corrupción, que también es una frase que he venido acuñando y que tenemos que atacar desde diversos puntos. Tenemos pendiente el tema de Odebrecht. Nuestro país es el único de 12 países que se encuentran involucrados en esta investigación internacional, Lava Jato, que nació en Brasil, y todavía no podemos aterrizar todos estos temas, y otros muchos más, 16 gobernadores en capilla, tenemos más de 2,000 servidores públicos con carpetas de investigación. Es decir, no solamente tenemos que atender lo pendiente que se quedó en la Procuraduría, sino tenemos que empezar a poner diques, y los que hemos trabajado en temas de investigación, y que sabemos hacerlo, temas de inteligencia, de contrainteligencia, que sabemos investigar, es momento de unir esfuerzos, de hacer alianzas, de demostrarle a la ciudadanía que también habemos mexicanos que podemos hacer bien las cosas y que no tenemos compromiso con ningún partido político más que con México y con nuestras instituciones. Es que es cierto, Edgardo, lo que dice Ricardo, sea como sea, lo platicábamos en el corte, lo que deja de pendientes y digamos lo poco que se transformó la PGR no es endilgable ni al Ejecutivo ni al Legislativo.
el propio Cervantes podría haber empujado algo, ¿no? Sí, en el caso de la Fiscalía, y coincido plenamente con Ricardo todo lo que menciona, para no redundar, el caso de la Fiscalía Anticorrupción me parece que yo no tengo registro que Murillo Karam en su momento, que ya estaba el acuerdo de creación de la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Y la Fiscalía General también, ¿no? O que Areli. Areli Gómez. Aunque era un acuerdo chiquitito. Y luego Cervantes, aunque llegó el procurador Sí. Cervantes a refritear el acuerdo de Murillo Karam. Yo no tengo registro de que en su propio sistema de capacitación de PGR, el INACIPE y otras áreas, se le haya brindado la capacitación en términos de ir preparando Policía Federal Ministerial, Ministerios Públicos especializados en delitos relacionados con hechos de corrupción. Es decir, hay una omisión no involuntaria, podemos decir intencional, como que sí tengo ganas, pero ahorita no es momento, entonces ya veremos después, y como tú bien dices, pateando el bote. Es realmente frustrante, pero esa frustración la tenemos que convertir, y yo creo mis compañeros candidatos a fiscal pues piensan igual, en insumos para trabajar en mejoras de la gestión y precisamente ir blindando la institución, una fiscalía fuerte. Yo estoy convencido, lo que te quiero decir es, al final es una fiscalía especializada para la investigación de delitos relacionados con hechos de corrupción. Y especializados, pues no se vale si Ricardo o yo o quien sea es fiscal mañana. Ahí está tu laptop, las llaves de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la más ineficiente en la historia de PGR, en la oficina de la del Valle, 3,000 expedientes, 700 y pico denuncias de la Auditoría Superior. Y ¿sabes qué? Te voy a prestar unos 5 MPs de la Fiscalía de Delitos Ambientales y de Derechos de Autor para que vayas arrancando, ¿no? Entonces, la expectativa social o el de fraude inmediato, o el de fraude social puede ser inmediato por la varita mágica. Otra vez fracasó el asunto. Si no es que está fracasado, igual fue el clima. Pero justo todo lo que está ahorita describiendo el colega es la evidencia del por qué es tan fundamental entrarle al rediseño de la Fiscalía, al rediseño institucional. Y me gustaría compartir el optimismo moderado, entiendo, de Ricardo, pero la verdad, después de haber estado en las reuniones en diputados, en el Senado, con las dirigencias partidistas, viendo las declaraciones del presidente, viendo las declaraciones de López Obrador, viendo las declaraciones de los líderes del Frente y viendo las declaraciones de Gamboa y otros, híjole, la verdad, no sé qué más como miembros de la sociedad civil podemos hacer. Bueno, ya les pusimos sobre la mesa una propuesta técnicamente sólida que por supuesto puede ser enriquecida, pero que ya hay algo para discutir. Bueno, ya están los colegas del CIDE y la UNAM haciendo otra propuesta. Pero incluso la despedida de Cervantes fue entregar al Senado, hasta donde yo entiendo, un documento en el que vuelve a describir lo destartalada, desfondada que está la Procuraduría General de la República, algo que tampoco es nuevo, lo venimos escuchando, la necesidad del cambio estructural. Yo en ese sentido digo, un mínimo de, ojalá que hubiera un mínimo de congruencia. Hay una probabilidad alta que el señor regrese a su escaño en el Senado. Si esto para él es una prioridad, yo esperaría que encabezara de su bancada los esfuerzos del Senado para de una vez por todas entrarles a la discusión del 102 y 116 constitucionales. Si no, todo lo demás es verbo, las palabras se las lleva el viento. Y si ni siquiera regresa al escaño en el Senado, ¿qué significa? Si no regresa, pues aquí Marco tiene más claro el activismo que ha habido de organizaciones y Vamos por Más y el hashtag Fiscalía que Sirva. Yo creo que habrá la pretensión, quiero pensar, de querer, digamos, contender por ser fiscal general de la República. Es decir, lo que también se le exigió... sin pase automático, es que pero también entrarle a la competencia. ¿Tú coincides? Pero lo que se le exigió en su momento fue, oye, si tú quieres contender, nadie te dice que no, pero te bajas de ser procurador para que estés en igualdad de circunstancias del resto, de esas ternas y ese esquema que se último escenario puede darse. Ese último escenario, aunque hipotéticamente puede darse, yo lo veo en términos políticos muerto. O sea, porque justo, o sea, el corazón de la polémica en el nombramiento como procurador era su parte carnal, su parte de la cercanía política al presidente, al exconsejero jurídico y obviamente sus credenciales partidistas, en el contexto que no queremos partidismo de la justicia. Lo carnal permanece, dice. Ahí hay un tema muy importante. ¿Sabes cuántos fiscales carnales tenemos? 32.
Porque no solamente estamos hablando de que eventualmente pudiera ser el fiscal general de la República, sino los fiscales de todos los estados de la República, donde, por cierto, se están implementando los sistemas locales anticorrupción, nombrando los fiscales anticorrupción en todo el país. ¿De forma carnal? De fiscales carnales de distintos colores. Pero está ocurriendo en todo el país. Entonces, es un tema, por eso insisto, de fondo, pero vuelvo a insistir, tenemos que empezar a echar a andar el sistema nacional anticorrupción y continuar en esta construcción. No podemos detenernos, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, a tener todo el marco jurídico que sería deseable, por supuesto, y después nombrar al fiscal anticorrupción. Eso es lo que viene pasando. Pero tratándose del fiscal general de la República, coincido plenamente. Ya me voy, perdón. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo Ricardo, los obligamos a que muchas legislen en la gracias. materia? Ricardo Peralta, aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. Gracias. Edgardo Flores Campbell, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Marco, como siempre. Pero gracias sobre todo a usted por habernos acompañado hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.